como les decía, me irrita el hecho de que se adopte la figura del Papa para decir, bueno, para sumarlo a la grieta. Es un país difícil, no sé, recuerdo que no, es difícil que puedan convivir dos ídolos a la vez, ¿no es cierto? Se tuvo que morir Maradona para que el pueblo entero idolatra a Messi, para que Messi se pueda quedar tranquilo, ¿no es cierto? Si no era el pecho frío. Pasa lo mismo con el Papa. Y ahora noto que se han apropiado de la figura del Papa, diciendo el Papa es peronista. Y la otra facción, en vez de ignorar esto, no, entonces hay que ponerse en contra, porque si el Papa es peronista. Pero fíjese, me puse a estudiar el asunto y el Papa, no solo que no es peronista, sino que cuando miro los programas de televisión donde dicen que el Papa es peronista, hay un reportaje que es de Fontevecchia, que le vamos a robar unos minutos para pasarlo acá, lo vamos a pasar, es un poquito largo, pero vale la pena verlo, porque cuando en C5N lo he visto, que dicen, le preguntan si usted es peronista, y él dice, me lo preguntan como si tuviera gangrena, no, como si fuera un leproso, y cortan ahí. Entonces queda como, claro, pero el reportaje sigue y vale la pena escucharlo. Así que si lo tenemos, vamos con el reportaje. Es un poquito largo, pero por favor escúchenlo. Peronismo, son 4 preguntas sobre peronismo. La primera se le atribuye a usted ser un papa peronista. ¿Usted se autopercibe como peronista? Cuando me hace esa pregunta, le hago una confidencia, me la hacen en un tono tal, como si me preguntaran, dígame una cosa. Usted es una mala persona. ¿Usted fue leproso y se curó? Porque una lepra. Ahí lo cortan, pero no sigue. No, ya lo sé, pero les digo lo que yo vivo, ¿no? Como diciendo, oh, cuidado. Mi familia. 4 abuelos, de los cuales 3 italianos y 1 argentino, hijo de genoveses. Este argentino, hijo de genoveses, hizo Curumalal la segunda tanda, o sea, y era radical del 90. Era un carpintero, esas casas viejas, Quintino Bocayuba 556, casa de 2 patios y fondo. Allá en el fondo, donde estaba el gallinero, estaba el taller de él. Pero en el segundo patio, que era el de la vida nuestra, yo lo estoy viendo tomando té con vino con un hombre de barba blanca que le vendía las anilinas. Y un día mi abuela me dice, ¿sabés quién es don Elpidio? No, fue vicepresidente de la República. Y le vendía las anilinas en 10 minutos, después hablaban 2 horas de política. Mi abuelo era radical del 90. Bueno, me acuerdo a mi abuelo, lo estoy viendo salir, cuando salía a la calle, cuando iba a la iglesia, a una reunión radical, salir de galera, polainas y bastón. O sea, aquella gente de esa época, ¿no? Era un radical del 90, y bueno, la amistad con los radicales es Elpidio González. Y nuestra familia heredó siempre ese ser radical, ¿no? Cuando empezó el movimiento peronista, justicialista, antiperonistas tremendo. Y en los tiempos ya un poco ya más dictatorial, por usar una palabra forzada, quizás, que no quiero usar. Más autoritario. Más autoritario del peronismo, donde la prensa estaba controlada, nosotros comprábamos La Nación. Los viernes pasaban los chicos socialistas vendiendo La Vanguardia, yo era chico. Y papá seguía La Vanguardia y salía a comprar La Vanguardia porque era alguna de las cosas que traía otra voz. El periódico del diario del Partido Socialista. Claro. En el 45 yo me acuerdo lo que fue Plaza Francia. Aquel acto donde fue desde la Regina Pacini de Alvear hasta Américo Yoldi, hasta el socialismo más moderado, ¿no? No fue el marxismo revolucionario de Rubén Ciscaro, es curioso, no fue. Pero los demás estaban todos ahí. Eso me lo acuerdo, yo tenía 9 años. La casa fue como ir a peregrinación a Luján, y ahí era sagrado, fuimos porque había que salvar la democracia. O sea, yo vengo de esa familia. Después me tocó, de alguna manera... ¿Se podría decir antiperonista? ¿Cómo? Se podría decir antiperonista. Total. Gorila. Gorila. En el peor sentido de la palabra. Gorila. Y
que era un poco de sentido de la clase media bienestante de esa época, ¿no? Que incluso me acuerdo cuando volvieron de pase a Francia los cantitos que habían aprendido ahí. Me acuerdo de uno que no voy a repetir porque es de mal gusto, pero me los acuerdo todavía. Después me tocó, de alguna manera, dialogar con gente. Como obispo me tocó acompañar a una de las hermanas de Edita, la última que murió, la esposa de Bertolini, que venía a confesarse conmigo. Una mujer buena, nada que ver. A mí se me licuó ese antiperonismo y pude dialogar con gente peronista bien, gente sana como radicales sanos. Lo importante del peronismo, lo que llamó la atención de ciertos grupos más católicos y eso, fue la elaboración de la doctrina social de la Iglesia, que se la hizo el arzobispo de Resistencia, Monseñor De Carlo. Eso es histórico. A tal punto que en el seminario de Resistencia, que se lo hizo Perón a De Carlo, Perón hablaba a la plaza desde el balcón. Y un día se ve que había oído cosas y quiso defender al arzobispo. Y dijo esto, textual, quiero aclarar una cosa. Dicen que De Carlo es peronista. Mentira. Perón es decarlista. O sea, ahí había una fusión. ¿Por qué? Porque De Carlo le dio la redacción de la doctrina social de la Iglesia que Perón la asumió, ¿no? O sea que el peronismo es un movimiento popular que tiene un largo camino y que convocó a mucha gente con proyectos de justicia social y un momento político. Pero mi familia ciertamente era antiperonista y yo tuve que tratar con toda la gente y cambiar un poco la perspectiva, ¿no? Incluso historias más domésticas que me contó la señora de Bertolini, que fue la última que murió de las hermanas, y a mí me abrían los ojos de la crueldad de lo que fue también la persecución de la Revolución Libertadora, es verdad. ¿Y a qué atribuye usted que se lo indique como peronista a usted? ¿Por qué los demás le atribuyen? Independientemente que sea, es algo peyorativo, como usted decía, es una manera que tienen de encasillarlo. Sí, o sea, porque abrí, como hombre de gobierno, abrí todo el juego, ¿no? No sé. Incluso ahí me acusaban de ser de la institución esa Guardia de Hierro. Porque, sí, tengo casualmente una pregunta sobre ese tema. Porque cuando hubo que pasar la Universidad del Salvador a los laicos, se hizo un grupo de laicos, ¿sí? Y había varios de Guardia de Hierro. Ahí me enteré quién era Guardia de Hierro, no tenía la menor idea. Bueno, después llevaron adelante, después a los pocos años tuvieron su conflicto y ahí tuve que poner a una gran mujer, liberal, pero una gran mujer, Mecha Terren, como rectora, que fue la que equilibró la Universidad del Salvador, ¿no? Realmente, la Universidad de los Jesuitas, casualmente. ¿Cómo? La universidad, se dice en la Argentina la Universidad del Papa, la Universidad de los Jesuitas. Claro. Ahora, ¿por qué usted cree que lo califican de peronista, independientemente de que lo hagan en sentido peyorativo? Siempre buscan colocarlo dentro de una cama de Procusto. No tengo idea, quizás por ciertas propuestas sociales, ¿no? Pero me podría decir socialista, ¿no? Yo sobre esto hablé mucho con Clelia Íscaro, la hermana del político, Rubén, que se llamaba, ¿no? Clelia venía a verme. ¿Quedó alguna duda? ¿Quedó alguna duda de que no? Fíjense, pero cortándolo como lo cortaron cuando habla hasta llegar a como si fuera leproso, hasta ese momento dice, papá, pero no solo está diciendo, es de familia radical, ahora uno no lo dice como diciendo, bueno, vamos a llevarlo para el radicalismo, no, saquémoslo de la grieta. El Papa es el Papa y la doctrina social de la Iglesia es una doctrina que adoptó en parte el justicialismo. Ahora, decir que por eso es justicialista, fíjese, estaba tomando mate el abuelo con el Pidio González, que vendía anilina. Ustedes saben que cuando deja la presidencia Irigoyen y el Pidio González vuelve a vender anilina y le quieren hacer una jubilación, hacen la ley de jubilación y él la rechaza la jubilación porque él podía seguir trabajando y vendía anilina por la calle, anilina colibrí, trabajaba para eso.
Y ahí estaba el drama colectivo. Ahora vamos a ver otra parte más, que es muy importante, es más cortita. Esta dura menos de 2 minutos. Por favor, Ezequiel, si la podemos poner. De los 4 encuentros. Vale la pena. Para abrir la mente y ver una realidad social mundial. Santo Padre, usted lo tocó también tangencialmente, me gustaría que profundizara un poquito más. ¿Cuánto de la inspiración en la doctrina social de la Iglesia hay en el peronismo y qué representó a su juicio el peronismo para la Argentina, para la Iglesia argentina y para usted mismo? Bueno, ya dije lo que era de Monseñor de Carlo, que le hizo el núcleo de doctrina social de la Iglesia a Perón, ¿no? Y él la tomó, eso es verdad. Y creo que el peronismo fue un movimiento que se estructuró en un partido político, un movimiento que quiso responder al liberalismo en cuestión y recuperar de alguna manera el irigoyenismo, ¿no? O sea, el radicalismo auténtico, que en otro momento era Irigoyen, ¿no? El que llevó adelante. Por ejemplo, en Córdoba, me tocó encontrar, cuando era arzobispo y como era provincial, encontrar curas radicales hasta la muerte, pero ¿por qué? Porque estaban cercanos al pueblo, o sea, el radicalismo auténtico, ¿no? El radicalismo que después fue tirado abajo el 30, todo eso, ¿no? Curas realmente de primera, muy unidos a su pueblo, radicales todos, pero unidos a su pueblo. O sea que el radicalismo tuvo, el irigoyenismo sobre todo, una médula popular que después fue tapada con las revoluciones que siguieron y la retoma el peronismo. O sea, no podemos entender el peronismo sin estudiar el papel social del radicalismo. Al radicalismo tenía con la Iglesia una relación distinta a la que tenía el peronismo. Sí, era distinta. Más agnóstica, para decirlo de alguna manera. Más agnóstica, más liberal, más incluso a veces anticlerical en algunos casos. Sí. Ahí va, concretamente. Esa sería la diferencia. El peronismo toma de la Iglesia Católica, es mucho más amigable con la Iglesia Católica. Y ahí entran también las ayudas económicas, ¿no? Yo siempre le digo a los curas, ten cuidado cuando los gobiernos te ayudan demasiado. ¿Cómo puede ser que después de esto hayan dicho que el Papa era peronista? Pero bueno, esto se puede hacer sí cortando la información. Yo sé que acá Ezequiel se está por poner a llorar porque él es devoto de Guillermo Moreno así que lo tiene tatuado. Pero bueno, lo que quería hacer era, mira, ahí me está mostrando una remera que dice cuidado y progreso. Mira, muy bien. Lo que hice con esto era demostrar un poquitito de que hay que sacarlo de la grieta y que es el Papa. Va a ser muy difícil que haya otro Papa argentino. El poder inmenso, el conocimiento, la bondad de este hombre, es un hombre de bien y hay que sacarle provecho. Es una persona argentina, no tiene que estar en la grieta, no tenemos por qué ensuciarlo. Quiso venir, estaba enfermo, no pudo venir. No es importante esto para nadie. Es un papa, es argentino, nos representó y con argentinidad llevó un papado adelante y creo que fue el mejor, sin duda. Disfrutémoslo todos juntos. Así que vamos a una pausa y ya venimos para distendernos. Vamos a hablar un ratito con Javier Pisano sobre los beneficios y digamos, si es que algo puede llegar a tener de malo, que es sobre la natación.